Hola hermanos, muy bienvenidos a todos a esta última sección de la conferencia general que hemos abordado durante toda esta semana. Es realmente un placer poder ocupar este espacio y poder compartir con ustedes este último encuentro que tendremos el día de hoy, agradecidos a Dios fundamentalmente por todo lo que hemos recibido bajo el tema que hemos compartido. El tema ha sido el hombre en los propósitos de Dios, sin Cristo y con Cristo. Y nos toca hoy abordar el subtema, para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, a cargo del hermano Daniel Sicarelli. Así que en esta hora queremos darles la bienvenida para compartir este último tiempo en la conferencia general que se realiza con esta modalidad que Dios nos permite tener en este tiempo tan particular de pandemia que estamos viviendo. Así que les invito a que oremos al Señor primero, hermanos, para encomendarnos a Él a fin de que nos bendiga en el tiempo de reflexión espiritual, en el tiempo de música y en lo que podamos compartir durante todo este encuentro. Así que les invito a todos a que oremos a nuestro Dios. Padre Santo y Señor, te damos las gracias infinitas por darnos este tiempo tan especial durante esta semana para compartir juntos la palabra de Dios y pensar en este tema, Padre, el hombre en los propósitos de Dios. Anhelamos, Padre, que tú nos ayudes, que podamos tener una buena lectura de estos temas y que nos permita, Señor, en tu gracia infinita, poder llevar a la práctica todo lo que hasta aquí hemos recibido de parte tuya. Deseamos que tú bendigas este tiempo y el mensaje que Daniel tendrá en esta noche, que pueda ser, Padre, de bendición para todos, motivándonos a la tarea de compartir con otros el glorioso Evangelio de Jesucristo. Pedimos tu bendición por esta reunión, rogamos que tú bendigas a Daniel y todo lo que hemos de compartir en esta hora. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Una lectura, hermanos queridos, quisiera tener en esta noche antes de continuar con nuestra programación. Pensando en el tema que nos convoca, hombre con Dios para anunciar a aquel que nos salvó. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos queridos, estamos puestos en este tiempo con este supremo objetivo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos ayude entonces en esta noche para poder escuchar este mensaje, esta convocatoria y ser persuadidos o de alguna forma utilizados por Dios con este noble y bendito propósito. Escuchamos algunas canciones, hermanos. En primer lugar, en esta noche tenemos la participación del Comunio de las Iglesias con la canción Hasta el Calvario, y luego nuestra hermana Estela Flores, de la Iglesia del Señor en San Miguel del Monte, habrá de entonar la canción Mi vida es Cristo. Que Dios bendiga este tiempo musical. Soy mi Salvador.
En densa oscuridad vagué, perdida en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué privilegio, qué precioso momento hemos experimentado cada uno de los días de esta conferencia. Y cuántas cosas nos ha traído el Señor cuando se llega al mensaje final, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros en función de aquello que nos ha administrado y nos ha dicho, es a tomar decisiones de compromiso espiritual en el día a día de nuestra vida. Por esa razón, hablar de esto, del propósito de Dios, que es anunciar el mensaje del Evangelio, es como la desembocadura de un embudo en el cual en todos los temas de los cuales Dios nos ha estado hablando a lo largo de esta semana, desembocamos en este compromiso final de anunciar la salvación de Jesucristo como nuestro compromiso de vida. Quizás para desarrollar esto tengamos que nadar en aguas un poco más profundas, comprender la causa-razón de nuestra existencia, entender quizás hasta inocentemente cuál es la causa-razón por la cual, si el objetivo de Dios fuera que nosotros llegáramos al cielo exclusivamente, ¿por qué no nos salvó y nos llevó al cielo en el mismo momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal? Evidentemente de esto se trata el propósito de Dios, la razón de nuestra existencia. Somos quienes somos porque hacemos lo que hacemos. Y en un juego de palabras decir que hacemos lo que hacemos porque somos quienes somos. En esto, pensar exclusivamente en esto, muy rápidamente y de manera introductoria, tratar de hablar de un poco de la causa-razón de nuestra existencia. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 9, nos aclara por un lado qué somos y por otro lado qué hacemos. Y nos dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien. Explicita un poco más diciendo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero nos dice para que anuncien el mensaje del Evangelio. Pedro explica claramente qué somos y qué es lo que tenemos que hacer. Pero para entender quiénes somos hay que ir un pasito más allá. Pablo le habla a los corintios con una gran preocupación. El sistema de la sociedad en Corinto agredía a la iglesia. Y cualquier tipo de actitud relacional que los hermanos tuvieran con este sistema corrupto y carnal frenaba el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Y Pablo estaba rotundamente preocupado por esto. Utiliza, podríamos decir, casi que munición gruesa. Cuando decimos que utiliza casi que munición gruesa, decimos que se va al Antiguo Testamento y les trae como poniendo sobre la mesa conceptos del Antiguo Testamento respecto de un pueblo que a su alrededor tenía naciones idólatras, politeístas, que complicaba su existencia. Nada mejor, pensaría Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que traerle a los hermanos aquella dificultad para que reflexionen en esta actual. El yugo desigual es de aquello de lo que está hablando, y Pablo utiliza Levítico 26:12, Ezequiel 37:27 y Isaías 52:11 a lo largo de estos versículos de Corintios 6:16. Y dice Pablo, dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice claramente, salid de en medio de ellos y, quédense con esta palabra, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Pablo define la razón de nuestra existencia y quiénes somos al mismo tiempo, cuando dice que vos, usted, hermano, hermana, y yo somos los apartados por Dios. Aquellos a los cuales el Señor, por la sangre del Cordero inmolado, separó de este mundo en el que vivimos, aunque tengamos que relacionarnos con Él sola, pura y exclusivamente para impactarlos con el mensaje del Evangelio. Somos los apartados por Dios de este sistema mundo. Explica este concepto, las expresiones del Señor Jesús para con su Padre en Juan capítulo número 17. Le dice claramente en el 15 y en el 16 a su Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en este pedido aún más completo le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
El propósito de Dios tiene que ver con esto de que no quería quitarnos del mundo, sino guardarnos del mal. Porque el mundo tenía que creer, por intermedio de nosotros, que no fuimos quitados del mundo, que Dios le había enviado a él. Comprender que nuestra visa y nuestro pasaporte y nuestro DNI es el de Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, lugar del cual también esperamos que el Salvador nos venga a buscar. En el mientras tanto eso no ocurre. Nosotros tenemos un propósito enmarcado: anunciar la salvación misma que nosotros hemos recibido. En un mundo que se está perdiendo, como lo que realmente somos, peregrinos, que en su peregrinar caminan por este mundo aprovechando la oportunidad. Como dijo el gran William Morris, pasaré por este mundo una sola vez. Por tanto, si hay alguna palabra bondadosa que yo pudiera pronunciar, si hay alguna noble acción que yo pudiera realizar, tenga yo esa acción, diga yo esa palabra, y termina diciendo directamente: porque no pasaré otra vez por aquí. Habremos de hacer, cual peregrinos y peregrinas, aquello que tenemos que hacer aquí, que en el cielo no habrá más necesidad de hacerlo. Hermano, hermana, Dios nos distingue. Dios nos apartó y nos separó y quiere que cada uno de nosotros viva conforme a ser un apartado por Él. Distingue nuestra vida con la distinción que nos entrega Isaías capítulo 52, versículo 7, que allí donde estás, te pido, leamos juntos este texto. Le pido, leamos juntos este texto. El 7 del capítulo 52 de Isaías, que dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que, en primer lugar, trae alegres nuevas; en segundo lugar, del que anuncia la paz; en tercer lugar, del que trae nuevas del bien; en cuarto lugar, del que publica salvación. Y la conclusión final de estos 4 puntos: del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cómo distingue Dios a aquellos hombres que han llevado su voz y su palabra para con aquel pueblo, que en el contexto del capítulo 52 de Isaías empieza a darse cuenta de que saldrá del cautiverio? Dios los define de esta manera: son los de pies hermosos, son los que llevaron mi voz, son los que anunciaron las buenas nuevas, son los que anunciaron la alegría, son los que anunciaron la paz, son los que publicaron mi salvación, son los que en definitiva hacen una sola cosa: dicen que Dios reina, glorifican a Dios en función de haber transmitido aquello que Dios quería que transmitieran, y fueron ellos distinguidos por Dios. Pasados tantos y tantos años, llegando a nuestros días, mi hermano, mi hermana, Dios es tan justo, incomprensiblemente justo en nuestro caso, que haya puesto su mirada sobre nosotros, simples y viles pecadores, que nos arrepentimos un día y que nos abrazamos a la fe, para decirnos hoy: tus pies pueden ser hermosos. Yo te quiero distinguir. Yo quiero que vayas. Yo quiero que hables. Yo quiero que anuncies. Yo quiero que lo digas. Nosotros vamos a tomar de este versículo 7 una sola palabra. A partir de esa sola palabra vamos a sacar 2 conceptos que nos van a dejar reflexionando en este día. Esa palabra cortita, pequeñita, es la palabra pies. A efectos de generar simplemente una figura con el cuerpo humano creado por Dios perfecto, los pies son el sostén del cuerpo. El cuerpo se mantiene erguido por los pies. Y el cálculo de Dios en la misma creación es que los pies tuviesen una dimensión acorde, una fuerza acorde para poder soportar todo ese cuerpo. En segundo lugar, los pies también, a la hora de esta figura anatómica, son aquellos que provocan el traslado del cuerpo en una dirección y en un sentido. Independientemente del camino más o menos resbaladizo entre la firmeza y el movimiento, los pies harán que el cuerpo se mueva. Falta un detalle también importante en esta anatomía de la cual estamos hablando. La firmeza de esos pies, el movimiento de esos pies, tienen que ver con el cerebro, tienen que ver con la cabeza,
que nutre a los pies de esa firmeza y que al mismo tiempo también le da un sentido y una dirección al movimiento y al desplazamiento. El cerebro ordena, el cuerpo se movilizan los pies firmes caminan y se trasladan. Salimos de esta figura físico-anatómica y nos paramos en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Vidas espirituales de pies firmes, vidas espirituales de pies que se movilizan. Aquellos que anunciamos, iremos a anunciar con pies hermosos, pero en primer lugar, pies firmes. Vamos a la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo número 4, por favor, acompáñenme. Primera de Timoteo, capítulo número 4, vamos a leer a partir del versículo 12 en una conocida y a la vez profunda porción. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, le aconseja Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Salteo al versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Somos quienes somos y hacemos lo que hacemos. La firmeza espiritual es lo que le da coherencia a nuestros hechos y a nuestros dichos. Y la coherencia entre nuestros hechos y nuestros dichos es lo que le da sostén a la transmisión del Evangelio. El Evangelio no necesita ser sostenido porque es de Dios y no nuestro. La transmisión es lo que tiene que tener un sostén que cada uno de nosotros tiene que poner. El escritor David Barth dice lo siguiente, hablando de la primera iglesia. Dice, el testimonio verbal de un cristiano se entiende como una extensión del testimonio vivido. Los primeros cristianos, en lugar de hacer una actividad especial de evangelización como un esfuerzo aislado, comprendían que toda su vivencia en la sociedad era un alegato de su testimonio. Y cada conversación una oportunidad para evangelizar, porque su vida entera, a lo largo del día y todos los días, era un testimonio elocuente de la fe que tenían y que los había salvado. La vida espiritual de un cristiano espiritual le da sostén a la transmisión de lo que ese cristiano tiene que anunciar, como propósito de Dios, la salvación en Jesucristo. Hay un ejemplo en la Biblia que nosotros le vamos a colocar como el primer caso de los dos casos que vamos a compartir en este momento. Fácilmente lo habrán de recordar. Quisiera que nos parásemos un poco nuestra mente en el caso Elías, de Primero de Reyes, capítulo número 17. Dios le ordena que vaya a Sarepta y que se encuentre con esta viuda en Sarepta. A partir de que esto ocurre y que se hospeda en aquel lugar, Elías empieza a hablar con esta mujer. Elías empieza a actuar con esta mujer y con su hijo. Algunas cosas importantes transcurren y esta mujer empieza a entender cuál es el pensamiento de este hombre. Señales ocurren hechas por Dios por intermedio de Elías, como la multiplicación de la harina y del aceite, o como la resurrección del mismo hijo de la viuda. Cosas que uno podría decir son importantes y aleccionadoras para esta mujer. Y una mujer extranjera, después de estas cosas que pasaron, de verlo, de escucharlo, de verlo actuar, en el versículo número 24 dice algunas cosas muy salientes. En primer lugar dice, ahora conozco que sos varón de Dios. Sus palabras, sus pensamientos, sus actitudes y también las señales le dieron una clara demostración a esta mujer de que este hombre era distinto, que había otros que podría haber ella conocido y que no eran varones de Dios. Este era varón de Dios. La coincidencia de sus dichos y de sus actos y el poder de Dios manifestado a través de él
le dieron a esta mujer muestras claras de que este hombre que estaba con ella era muy distinto. Pero agrega algo más. El caso Elías se destaca por una cosa más. Esta mujer lo mira y dice, la palabra de Dios es verdad. Gran postulado. Para una persona que está ajena a estas cosas, un gran postulado. Pero este postulado es aún más completo cuando esta mujer le dice, la palabra de Dios es verdad en tu boca. Y ahí cambia todo. Los hechos de Elías, las palabras de Elías, fueron un vector que se metió en el corazón y en el entendimiento de esta mujer para comprender que más allá de todo lo que había pasado, este hombre tenía un mensaje coincidente absolutamente entre sus hechos y sus palabras. Y este mensaje es el que llegó a su corazón por todo lo que estaba ocurriendo. Mi hermano, mi hermana, nuestra firmeza espiritual sostiene lo que nosotros transmitimos. Habremos nosotros de ir a anunciar el Evangelio, habremos nosotros de hablar con alguien y habremos nosotros de decir qué grande es el amor de Cristo. Claro que sí, ahora, si no hay en nuestras propias vidas la más mínima demostración de ese amor, ¿dónde irán a parar nuestras palabras? ¿Iremos nosotros a anunciarle a las personas que en Cristo se encuentra paz? Y esas personas vean en nosotros ninguna actitud pacificadora ni de paz. ¿Podremos nosotros ir a hablarles a las personas del gran perdón de Dios si entienden que nosotros no estamos capacitados ni siquiera para perdonar a alguien? No. La coincidencia entre nuestros hechos y nuestras palabras es el alegato evangelístico más fuerte para poder transmitir el glorioso mensaje del Evangelio a las personas. De esta coincidencia, en definitiva, entre hechos y palabras, Pablo le habla a Timoteo. En una instancia, en una circunstancia bastante especial, le dice a Timoteo, es la Biblia aquello que te va a dar firmeza. Nadie tenga en poco tu juventud, 38 a 40 años, eso será discutible, lo que ustedes quieran. Sé ejemplo. Y cuando arranca el versículo siguiente, empieza a hablarle el 13, ocúpate. ¿En qué? En la lectura, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la exhortación, ocúpate. Imperativos del apóstol para Timoteo, permanece en estas cosas, ocúpate en estas cosas, concéntrate en estas cosas, le quiere decir. Consigue por intermedio de la lectura la firmeza suficiente para poder esgrimirle hacia otros la firmeza que recibiste. El que exhorta y el que enseña no puede hacerlo si no lo puede sacar de algo que ha incorporado dentro suyo mismo. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, llenate y transmití. Y aquello que hayas puesto adentro será modificatorio de todo. Por eso le explica claramente en el versículo 15, tu aprovechamiento será manifiesto a otros. Y ahí llegamos al final de este pasaje con esta expresión tan singular. Haciendo esto, permaneciendo y ocupándote, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué expresión tan particular en la que nos tenemos que parar un poquito, aunque el tiempo se nos vaya. Tu aprovechamiento será manifiesto a otros. Acto seguido le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo no le está diciendo a Timoteo que va a ser más salvo de lo que era, ni le está diciendo que su salvación pudo haberse perdido y que ahora la tendría que recuperar. Muy lejos de eso. Pablo le está diciendo a Timoteo, según dice el compendio exegético de Jamieson, Fuset y Brown, le está promocionando a otros, Timoteo le estaría promocionando a otros la salvación que él tiene. MacDonald es aún más preciso respecto de esto y se para en toda la contextualidad del pasaje. Los versículos anteriores a los que hemos leído son los versículos en los cuales Pablo le enseña a Timoteo cómo ser un buen servidor, cómo ser un buen ministro. Sin embargo, los primeros versículos del capítulo 4, después véanlo ustedes allí, le habla Pablo a Timoteo con una profunda preocupación, los errores doctrinales y la apostasía que se viene. Ahora vayamos de vuelta a este versículo. Ahora pensemos en esto de leer, enseñar y exhortar.
Ahora pensemos en llenarse de la doctrina correcta para administrar la doctrina correcta. Ahora pensemos en esto, de que al aprender la doctrina correcta y llenarse de ella, Timoteo quedaba liberado del conflicto de la mala doctrina. Y al mismo tiempo de quedar él liberado de ese conflicto y a salvo de ese conflicto, lo que él le dijera a los otros que lo rodeaban y que lo escuchaban, iba a producir el bien con la doctrina correcta a propios y extraños, a los creyentes que escucharan la doctrina correcta y a aquellos prójimos que no tenían a Cristo que escucharan el evangelio correcto. Hay un evangelio que no salva. Perdón, me rectifico, ese no es evangelio. El evangelio al cual se le corre el pecado, el evangelio al cual se le corre la responsabilidad del hombre, el evangelio que dice cosas que la gente quiera oír, no es evangelio. Tu mensaje y mi mensaje, tu firmeza espiritual y mi firmeza espiritual, tiene que conducirnos a entregarles a otro un mensaje totalmente lleno de pecado y de responsabilidad, totalmente lleno de juicio y de justicia, totalmente lleno de asunción de responsabilidad en las personas, totalmente lleno del perdón de Dios, totalmente lleno del amor de Dios, totalmente lleno de la cruz de Cristo, totalmente lleno de su entrega a la cruz y de su resurrección al tercer día. Es imprescindible, hermanos, que en estos tiempos en los que vivimos, de un evangelio totalmente falso en muchísimos casos, que nosotros transmitamos las verdades del evangelio tal cual estas son. Las personas necesitan de Cristo. Nuestra responsabilidad es transmitir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos para anunciar salvación. Nosotros estamos para llegar a las personas con la necesidad de sus almas. Nosotros estamos puestos por Dios con pies firmemente parados. Cualquiera sea la circunstancia, conocedores de lo que Dios tiene para decir y no queriendo hacer otra cosa que decir lo que Dios quiere que digamos. El evangelio no es tuyo, ni suyo, ni mío, es de Dios. Tuyo, suyo y mío es el compromiso de transmitirlo. Si lo pudiéramos entender, estos pies firmes espiritualmente en los que nos paramos son utilizados por Dios. Y Dios dice que son hermosos, que son hermosos. Pero en segundo lugar, los pies traen a cada uno de nosotros el concepto de firmeza. Pero los pies traen a cada uno de nosotros el concepto de movimiento. El propósito de Dios es tener hijos e hijas dinámicos. A la hora del evangelismo, el sedentarismo no existe. Un poco porque obedecemos lo que Cristo dijo, vayan y prediquen, pero un poco porque lo obedecemos en función de que fue exactamente lo que Él hizo. Cristo no se comportó estáticamente, Cristo se comportó dinámicamente. Se extendió y fue. No pidió que vinieran. Él los fue a buscar. No se encerró en un local para que vinieran al local. Fue a buscarlos con las sandalias llenas de polvo del camino. Pues bien, ¿qué nos queda a nosotros que tomar nuestros pies y movernos? Lo que ocurre es que a veces tergiversamos ciertos conceptos respecto del evangelio. No cometamos el sinsentido común absoluto de creer que el evangelio hace 2000 años fue un volantazo que Dios dio para solucionar el problema del hombre porque cada vez era más pecador. Lo dice claramente Pedro en Primera de Pedro. Cuando al decirlo establece que desde antes de la fundación del mundo este Cordero estaba dispuesto a tu favor y a mi favor para darnos salvación. Dios no improvisa, los improvisadores solemos ser nosotros. No hay ningún volantazo, jamás creas que el Evangelio fue alguna solución momentánea o instalada en un momento de la historia. Querido hermano, querida hermana, no asumir nuestra responsabilidad a la hora de la evangelización, en primer lugar, es un acto de desobediencia, porque hay que ir y predicar, Él lo dijo. Pero en segundo lugar, es una especie de ingenuidad. El solo anuncio, por más débil que éste sea,
de que somos cristianos, y si lo quieren definir así, cristianos evangélicos, genera en la sociedad y en el ambiente en el que estamos una reacción, no les quepa la menor duda. La lupa se pone sobre vos, sobre mí, la lupa se pone y empiezan a ver nuestros dichos, nuestros actos, nuestras costumbres, nuestras actividades. La gente nos empieza a ver. Por eso está bueno pensar de una buena vez que a nuestros prójimos vecinos del barrio, que a nuestros prójimos compañeros de estudios, que a nuestros prójimos compañeros del trabajo, que a nuestros prójimos familiares que no conocen a Cristo, les tenemos que dar nuestra mejor versión. Y dándoles nuestra mejor versión, movernos e ir hacia ellos para entregar el mensaje. Ah, pero claro, me van a rechazar. ¿Sabés qué? Es real que te pueden rechazar, pero ¿sabés qué? Están esperando lo que vos le digas, están esperando para rechazarte. Y habrás de ir una vez y serás rechazado, otra vez y serás rechazado, otra vez seremos rechazados, tantísimas veces seremos rechazados, hasta que en un momento del rechazo, quien esté del otro lado va a pensar, ¿aún así continúa? Entonces, ese rechazo se transformará en curiosidad y entonces le daremos a ellos lo que ellos realmente tienen que tener, la responsabilidad del mensaje entregado. Los pies se mueven. Por eso, porque los pies se mueven, vamos a recurrir a nuestro segundo caso. ¿Vieron que recién hablamos del caso Elías? Pues bien, vamos a abrir la Biblia en un pasaje de Hechos, capítulo número 8, y en Hechos, capítulo número 8, vamos a ver nuestro segundo caso de análisis. Y vamos a leer juntos Hechos 8 a partir del versículo 26, porque vamos a meternos un poco en el caso Felipe. Hechos, capítulo 8, versículo número 26. Acompáñenme en la lectura, allí donde están. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y presten atención al 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Le anunció qué cosa? El evangelio de Jesús. El caso Felipe. Para estudiar el caso Felipe hay que ir un poquitito a quién es Felipe, ¿no? Aquella iglesia perseguida en el arranque del capítulo número 8, aquellos hombres esparcidos, y en esta esparción allí va Felipe a Samaria. Allí en aquella región, Felipe, versículo número 5 del capítulo número 8, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. Aún en aquella persecución, aún en aquella escapatoria, versículo número 12, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el evangelio y anunciaba el nombre de Jesús. Felipe transmitía el mensaje del evangelio. Felipe era un evangelista. Felipe se acercaba a las personas para hablarles de Jesucristo y sería clave para aquella región y para aquel momento tan particular cronológicamente hablando. No les quepa la menor duda, uno de los mejores jugadores, no les quepa la menor duda, a los futboleros, a los que nos gusta el fútbol, el 9 que definía, ese era el hombre que estaba allí. Bueno, a ese que estaba allí, en aquella región, siendo tan trascendente como persona, Dios lo saca, lo manda a un camino desierto, yendo hacia Gaza, a encontrarse con un solo hombre que ni siquiera sabía quién era. Vamos,
¿A quién se le puede ocurrir que el Evangelio es humano? Vamos, ¿por qué no aceptar el propósito de Dios? Quizás entendamos que el propósito tiene que ser aceptado, ni más ni menos, porque no es nuestro el Evangelio. Y Felipe, el gran jugador de aquellos hermanos y hermanas de la región, tomaba camino hacia aquel camino desierto a encontrarse con el etíope. Qué particular que este hombre, un evangelista de pies hermosos, nos deje 3 principios para el evangelista que mueve sus pies. Primer principio, principio de acción y reacción. Un ángel habla con Felipe. La acción, Dios indica. La reacción de Felipe, Felipe responde. La acción de Dios, Dios pide. La reacción de Felipe, Felipe obedece. Versículo número 26, levántate y ve al sur. El ángel, dice el 26, le habló a Felipe. Levántate y ve al sur. No hizo otra cosa Felipe, se levantó y fue. Ni siquiera dice voy a buscar los folletos, ni siquiera dice voy a armar todo el grupo evangelístico, ni siquiera dice eso. Es de él, es personal, es para él, levanta, se acomoda la ropa y se va. Pero lo amplifica el versículo 29, cuando ahora el Espíritu le dice claramente, acércate, júntate a ese carro. E instantáneamente, dice el pasaje, ¿qué hizo Felipe? Acudió. Mi hermano, mi hermana, a la hora de los pies que se movilizan, cuando Dios ve el movimiento, Dios da la coordenada, el lugar exacto, la persona exacta, y la persona está allí adelante porque Dios obró para que nosotros lleguemos hacia esa persona. Lo que Felipe experimentó aquí es exactamente eso, la coordenada exacta que Dios dispuso. Aquel que tiene como propósito que yo lo anuncie, me dará la ocasión de que lo haga. Yo debo ser lo suficientemente sensible al Espíritu y a su voluntad para ir exactamente a ese lugar, corriendo de lado mi propia voluntad y mi propio propósito para asociarme a la voluntad y al propósito de Él. ¿Cuál es la acción? Dios me pide. ¿Cuál es la reacción? Yo le obedezco. En segundo lugar, el segundo principio es el principio de la acción empática. ¿Qué es la empatía? La posibilidad de ponernos en el lugar de otro. Dice el versículo 30 que cuando se acercó al carro lo escuchó leyendo. Era muy normal que escritos importantes se leyeran en voz alta, especialmente aquellos escritos sagrados. El etíope era un prosélito judío, un simpatizante judío, un hombre imbuido de cierto conocimiento religioso, mas no espiritual. Así que se acerca a ese carro y lo escucha leer. Y cuando lo escucha leer, al ver la situación de este hombre, Felipe lo mira y dice, pensaba dentro suyo, es muy probable que no entienda lo que está leyendo. Entonces, literalmente se lo pregunta, ¿entendés lo que lees? Se puso en el lugar del otro. Dios es un Dios tan grande que Cristo se hizo hombre. Cuando Dios empezó a caminar entre medio de los hombres, estaba caminando Dios entre medio de ellos. En esta extraordinaria posición de 100% Dios y 100% hombre, Jesucristo se puso al lado de los hombres y convivió con ellos. Y siempre, absolutamente siempre, lean todos los evangelios que quieran, no hay nadie más empático que el Señor Jesús, sentado a la mesa con publicanos y pecadores, siendo capaz de perdonar, siendo capaz de entender lo que le pasaba a otro, aunque ese otro hasta lo traicionara de alguna manera, o aunque ese otro lo negara de otra manera, siempre puesto del lado del otro. La empatía que tengamos por el otro y su situación será el enfoque más fuerte que podamos darle evangelísticamente a la transmisión de ese mensaje. A veces nos comportamos con las personas como creídos que pueden encarar su vida como Dios quisiera sin tener el Espíritu Santo. A veces no entendemos y hasta a veces nos enojamos con actitudes de los prójimos que nos rodean sin comprender que les está faltando todo para ser buenos. Todo.
que la única oportunidad que tendrían para tener actitudes verdaderamente de bondad sería entregarle su corazón a Jesucristo. Y para eso estamos nosotros, para arrimarles ese mensaje transformador que puede hacerlos personas totalmente nuevas y entregadas en las manos de Dios, su poderoso Salvador. Empáticos, acercándonos a ellos. Pero en tercer lugar, el tercer principio del evangelista con pies preciosos que se mueve. El primero, acción y reacción. El segundo, empatía. El tercero es el principio de una acción frontal. Dice el versículo número 35, que abriendo su boca le anunció el evangelio de Jesús. No le contó fábulas, no le contó alguna historia artificiosa que pasara por allí, no les contó un conjunto de anécdotas. Dice que desde esa escritura en adelante le habló total y absolutamente el evangelio de Jesús. En los tiempos en los que vivimos hoy, mi hermano, mi hermana, tenemos que ser claros, directos y contundentes. Con un mensaje claro, directo y contundente, porque ese es el mensaje de Dios que debemos transmitir. Frontales, directos, enfrentando el alma para transmitir el mensaje del evangelio a la persona. Cerramos porque mi tiempo se va. Pensando en quiénes somos, los apartados por Dios, pensando en que hemos sido llamados a anunciar la salvación, pensando que tenemos que hacerlo con firmeza espiritual, pensando que tenemos que hacerlo con dinamismo, pensando que tenemos que ser obedientes al llamado de Dios y pensando que no tenemos idea de lo que a una persona le puede suceder y dónde puede terminar después de haber aceptado a Cristo, el Cristo del cual nosotros le hablamos. Hay una canción, pero no se asusten que no la voy a cantar, del hermano Santiago Benavides, que tiene muy preciosas letras. Y esta canción repite en muchas oportunidades la expresión en ese mismo instante y hace referencia a la llegada del Evangelio a la vida de una persona. Se las voy a leer por partes, porque el tiempo no nos daría. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. Sigue diciendo, no tienen idea de lo que les espera. Porque alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se vestirá de gloria por la gracia de Dios. Sigue diciendo, en este mismo instante se sumerge un muchacho en su adicción, quien será un misionero, porque alguien le hablará. En este mismo instante vaga sucio por las calles, quien será un predicador, porque alguien le hablará. En este mismo instante, todavía es pandillero, un muchacho que será pastor, porque alguien le hablará. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se vestirá de gloria por la gracia de Dios. ¿Sabés quiénes somos nosotros? Los alguienes. No es importante nuestro nombre. El mensaje que tenemos dentro es tan ampliamente superador de nosotros mismos. Sale tan marcadamente de nuestro mismo interior si nos comprometemos y lo dejamos salir, que llega a las vidas de los que nos rodean para que tengan que tomar una decisión por este Dios que los va a salvar. Sos el alguien. Soy el alguien. ¿Por qué no vamos? Dios, en su propósito, decidió que nosotros
anunciemos el mensaje que cambia la vida de las personas, porque primero cambió la nuestra, y lo sabemos. Allí donde estás, allí donde podés hablar con tu Dios, quizás ha llegado el momento, a lo largo de toda esta preciosa conferencia, que con el corazón abierto le digas al Señor: aquí está este alguien, yo quiero ir. Aquí está este alguien, quiero anunciar. Entiendo tu propósito y entendiendo tu propósito, me entrego a Él. Ojalá podamos decir en este mismo momento, respecto a esto y mirando a Dios: amén. Así sea. Amén. Muy bien, gracias damos a Dios, queridos hermanos, por la palabra que hemos compartido en la noche de hoy. Agradecemos a Daniel la preparación y la clara exposición que nos ha permitido escuchar en la noche de hoy. Nos habló Daniel en su mensaje de dos grandes hombres de Dios, o digamos de otra manera, dos hombres de Dios, como Elías y como Felipe, que en su tiempo fueron hombres que transmitieron la verdad de Dios en medio de una generación que estaba en cualquier otra cosa. No eran superhombres, eran como nosotros hoy, hombres de Dios. Y a nosotros nos toca en este tiempo, queridos hermanos, tener el mismo compromiso, la misma actitud, el mismo sentir, para que la palabra del Evangelio llegue a tantos que están con nosotros y que se pierden día a día sin Cristo y sin esperanza. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, que la palabra de Dios es poderosa, o el Evangelio es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios o el Evangelio sigue siendo poder de Dios. Queridos hermanos, Dios nos ayude en esta hora para que podamos, como Felipe, como Elías, con todas las invitaciones que tenemos, estar convencidos que el Evangelio es por Dios para salvación a todo aquel que cree. Y seamos impulsados por medio de su Espíritu para compartir con nuestra vida y nuestras palabras esta gloriosa verdad. Gracias damos a Dios entonces por haber escuchado este tema tan hermoso en la noche de hoy. Vamos a escuchar una canción más del coro Unido de las Iglesias antes del cierre final y de la oración final. La canción será Estamos juntos para adorar. Escuchamos la canción y luego tendremos el momento final de estas hermosas conferencias que hemos compartido por la gracia de Dios. Escuchemos la canción del coro, queridos hermanos. Estamos juntos para alabar y al Señor adorar por su grandeza y su dignidad. Estamos juntos para alabar y al Señor adorar
Les invito a que oremos al Señor y luego daremos algunos breves anuncios finales para compartir, culminando y cerrando estas conferencias generales que hemos disfrutado por la gracia de Dios. Así que les invito a que oremos a nuestro Dios. Nuestro Padre y Señor, te damos las gracias por darnos un tiempo especial en esta semana. Nos has permitido escuchar entre el martes y el domingo, Padre, hermosos mensajes de parte tuya para hablarnos del hombre en los propósitos de Dios. Deseamos, Padre, que lo que oímos pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas. Deseamos que nos movilices, Padre, como creyentes y como iglesia a cumplir con tus propósitos. Y deseamos, Padre, que el mundo con sus cosas no nos desenfoque de la realidad en la cual tú nos has puesto. Oh Dios, que podamos, como escuchamos hoy, transmitir con nuestra vida y con nuestras palabras el glorioso mensaje del Evangelio. Gracias por estos días que nos has dado. Gracias por los hermanos, Padre, que se han preparado con tanta responsabilidad y nos han entregado de parte tuya estos hermosos mensajes. Bendíceles a ellos y bendícenos a nosotros, Padre, para poder ocuparnos en vivir conforme a la palabra que tú nos has dejado. Agradecemos a ti, Padre, también a los hermanos y hermanas que han compartido hermosas melodías espirituales. Bendíceles también a ellos en su diaria preparación y en su diario ministerio para tu gloria. Gracias, Señor, por estas conferencias que has hecho posible. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias, Señor. Pedimos que sea todo para la gloria y honra de tu nombre. La gloria a ti, Padre. En el glorioso y bendito nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, nos encomendamos en tu nombre. Amén. Hermanos queridos, gracias nuevamente, como dijimos en la oración, a todos los hermanos que han aportado el material para enseñarnos la palabra. Germán García Nieto, Guillermo Piovano, Rubén Vera, Juan Fernández, Gustavo Caramelino y hoy Daniel Sicarelli. Gracias a Dios por estos hermanos que se han preparado en dependencia del Señor y nos han dejado estos hermosos mensajes de parte de Dios. Gracias también a los hermanos que han compartido el tiempo musical, que por supuesto requiere preparación, capacitación, y lo han hecho en manera que ha honrado a nuestro Dios. Gracias a los hermanos que han aportado en la parte técnica, grabando los diferentes videos y permitiéndonos tener una conferencia de esta manera que en otro tiempo no hubiera sido posible. Pero hoy tenemos hermanos que se han capacitado y ofrecen esta capacitación para la gloria de Dios, permitiéndonos desarrollar una conferencia como la que hemos tenido en la virtualidad. Desde ya queremos invitarles, hermanos queridos, a la próxima convocatoria que organiza la Comisión de Actividades de las Iglesias, la 19 Conferencia Misionera Argentina. Esperamos, queridos hermanos, tenerla en la presencialidad, pero desde ya les pedimos a ustedes, a un año de este evento, que estén orando para que Dios permita una hermosa convocatoria, una hermosa participación, y si el Señor no viene antes, ser bendecidos por la palabra de Dios y motivados para apoyar la labor misionera. Sabemos que el Señor viene y viene pronto. Tal vez la conferencia misionera no se pueda realizar porque estemos con el Señor. Gloria a Dios por ello. Pero si no es así, esperamos poder estar todos, hermanos queridos, en la presencialidad en primer lugar y poder compartir deliciosos momentos en la presencia de Dios. Hermanos queridos, en nombre de la comisión, les agradecemos a todos la posibilidad de haberse conectado estos días para compartir esta conferencia general. Agradecemos a las iglesias el apoyo que nos han brindado para poder hacer posible estas conferencias. Y desde ya les esperamos para el año 2022 en la 19 Conferencia Misionera Argentina. Hermanos queridos, que Dios les bendiga, que la palabra que hemos escuchado en estos días pueda ser una realidad en nosotros y que, si el Señor no viene antes, estemos muy prontos a participar de esta convocatoria de la 19 Conferencia Misionera Argentina. Dios les bendiga, Dios bendiga la palabra, Dios bendiga a todas las iglesias. Amén, amén.
úsame a mí. Si todo en ti es útil, úsame a mí. Con mis manos y con mis pies, con mis labios te serviré. Si todo en ti es útil, úsame a mí. Si todo en ti es útil, úsame a mí. Si todo en ti es útil, úsame a mí. Con mis manos y con mis pies, con mis labios te serviré. Si todo en ti es útil, úsame a mí. De la Biblia recuerdo una historia muy bien. Con la vara en su mano le ordenaste a Moisés. Esa vara en lo alto